capítulo 22, versículos 55 al 62. Un amén cuando estemos ahí. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 55 al 62. Dice la palabra de Dios, hermanos, si usted no lo puede encontrar, no se preocupe. Aquí le voy a leer yo la palabra y luego van a salir aquí en las pantallas. Dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. En poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, por haberte alabado, Señor, a través de estas alabanzas, Señor. Pero ahora, Dios, necesitamos de tu palabra, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de lo único que puede cambiar nuestros corazones. Señor, quita todo aquello que nos estorba, Señor. Quita toda religiosidad, Señor. Quita toda pereza, Señor. Quita toda falta de fe, toda distracción, Señor. Todo aquello que nos distraiga de tu palabra, quítala, Señor. Porque solamente tú lo puedes hacer. Así que Dios, en esta tarde, habla, Padre, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hace un tiempo estaba yo muy a gusto dándome mi shower, mi bañito, que por cierto tengo un foco que tiene una bocina. ¡Ay! Y estaba oyendo alabanzas al Señor. Lo compré en Amazon. Bien padre, ¿no? Con Bluetooth. Ay, qué bonito me puedo bañar aquí con música, ¿no? Estaba bañándome bien padre. Y de repente, de esas veces que todo este cuerpecito se tenía que bañar, estaba bañando. Amén. ¿Qué pasó ahorita? Y terminé de bañarme. Y en eso escucho, como mi casa tiene como 4 hectáreas, está grandísima mi casa, ya saben que es de 2x2. Quiero yo antes de salir, escucho que se estaban agarrando del chongo mis hijos. Calé y Santi estaban, pero no, que es mío, que el control es mío, que no, el otro es mío. Y de repente escucho llorar a Caleb y salgo y le pongo un zape al Santi. Y resulta que Caleb se había golpeado con la mesa, no le había pegado el Santi. Y se me queda viendo el Santi así y empieza a llorar. Y mi mujer bien tiernamente me dice: ¿por qué le pegas? Si él no tuvo la culpa. Y porque está llorando el Caleb. Y me meto al baño a acabarme de cambiar, porque no les digo cómo salí. Me meto al baño a acabarme de cambiar. Y hermano, cuando estaba en el baño, mi esposa no lo supo, ahorita lo vas a ver, me agarré llorando. Dije: ¿por qué le pegué? Y sobre todo me daba tristeza en mi corazón, porque él no había tenido la culpa. Dije: ¿por qué yo vine a pegarle a él? Y hermano, me cambié, me empecé a afeitar, duré rato y en mí empezó a crecer un sentimiento de culpabilidad. Me empecé a sentir bien mal, hermano. Ya mi taponcito, por eso no crece, hasta lo enchuequé más para abajo. Pero si él no había hecho nada, el otro se pegó con... ¿Por qué le pegué? ¿Por qué no llegué a preguntar? ¿Pero qué me pasa? Y tengo un carácter. Está bien que esté guapo, pero el carácter no me lo puedo quitar. Amén, misa. Aleluya. Y hermano, la verdad empezó a nacer en mí un sentimiento de culpabilidad por lo que había hecho. Duré toda la tarde y sentía culpabilidad. Y ya a las 8, 10 de la noche todavía ya se iban a dormir y se viene el Santi a la cama y
Ya lo empiezo a agarrar yo así como para quitarme mi sentimiento de culpabilidad. Ay, mi hijo, cabo, no te pasó nada. Y así tenía el hoyo en la cabeza. No tenía nada. Hermano, déjame decirte algo, que toda la tarde hubo en mí un sentimiento de culpabilidad. Y yo te quiero hablar de eso, hermano. De los sentimientos de que el coque le pega un montón al Ale, de ahí lo va y le pide perdón. O es al revés. Híjole. Déjame decirte algo. Quiero hablarte de los sentimientos de culpa. Hermano, te leí una parte de una escritura. Yo nomás quiero que tú pienses algo. Era en la madrugada, hermano, donde su maestro, su amigo, estaba siendo arrestado. Era un lugar donde estaba haciendo frío. Él tenía miedo por lo que acababa de pasar, que habían arrestado al que decía que era el maestro, al que él unas horas antes había dicho, tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero estaba en un momento donde tenía miedo. Y a Jesús lo agarran, lo empiezan a golpear, lo atan a un barrote en medio de la explanada donde estaban en esa casa, y lo empiezan a golpear, y lo empiezan a golpear, y a golpear, y a golpear. Y Jesús estaba ahí, amarrado, y Pedro estaba calentándose en el fuego. Y alguien lo reconoció. Una mujer primero le dijo, hey, tú estuviste con Jesús, y sabían que si todos los que hubieran estado con Jesús, los iban a matar. Les iban a hacer lo mismo que le estaban haciendo a Jesús. Dijo, no, yo no lo conozco. Y siguió más adelante y otro hombre dijo, sí, tú estabas con ellos. Y volvió a decir Pedro, no, yo no lo conozco. Y pasó una hora, nomás quiero, mira, hermano, yo ahorita te estoy hablando 2 segundos de lo que te leí esto, pero imagínate una hora, en medio Jesús golpeándolo y golpeándolo y golpeándolo, desnudo, y Pedro sentado en el fuego calentándose, viendo a Jesús cómo lo estaban golpeando, y él estaba ahí, y Jesús recibiendo los latigazos. Y después de una hora alguien dijo, hey, ¿sabes qué? Tú sí debes de ser de él, porque tú eres Galileo y Jesús era de Galilea. Allá había crecido su infancia, en Galilea. Y Pedro dijo, no lo conozco. Pero me llama la atención muchísimo cuando dice, no lo conozco la tercera vez. Dice la escritura, hermano, fíjate, te lo quiero decir. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. O sea, quiere decir que Jesús estaba así, lo estaban golpeando, amarrado, y cuando Pedro negó la tercera vez que estaba en distancia, Jesús sabía todo. Imagínate cómo Jesús voltea y ve a su amigo, a su discípulo. Dice la palabra que cuando Pedro volteó a ver que Jesús, esas miradas estaban juntos, se sintió tan mal que se salió de ese lugar y lloró amargamente. Eso fue el viernes. Eso fue el jueves en la noche para amanecer ya el viernes. ¿Te imaginas los sentimientos de culpa que pudo haber tenido Pedro cuando se salió? Porque en el momento decía, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Pero cuando Jesús lo vio, entendió que esa mentira que él había dicho había llegado a su corazón. Le había lastimado por haber negado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínate los sentimientos de culpa que pudo haber tenido Pedro cuando iba saliendo. Cuando quién sabe a dónde se haya ido, porque la Escritura no dice a dónde se fue en ese momento. ¿Cuánto tiempo pudo haber tenido de sentimiento de culpa cuando al otro día crucificaron a su maestro? ¿Cuánto sentimiento de culpa pudo haber tenido porque aún se fueron y se escondieron el sábado? ¿Cuánto sentimiento de culpa haber tenido que hasta el domingo que lo vio fue cuando tal vez su culpa estaba un poquito aminorada, pero aún así, cuando Jesús, después de resucitar, le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo.
3 veces le preguntó el Señor. Yo creo que en esa parte es cuando Pedro había reconocido lo que había pasado. Pero durante todo ese tiempo, ¿cuántos sentimientos de culpa tú crees que no pudo haber traído Pedro? Por haber negado al que decía, yo voy contigo a morir, aún a la cruz. Y Jesús le dijo, no, Pedro, me vas a negar. ¿Qué vas a ir conmigo a la cruz? Hermanos, ¿te has sentido tú alguna vez culpable por algo que te haya pasado en tu trabajo? Que tú hayas dicho no lo hice bien o debería haber hecho de otra manera. En la escuela, por haber engañado al profesor y haber hecho trampa. O por haberte ido de pinta, decíamos en mi pueblo, cuando te escapabas de la escuela y tu casa sabían que según estabas estudiando y no estabas ahí, llegabas a la casa y te preguntaban, ¿dónde anduviste? Estudiando. ¿Te has sentido culpable alguna vez con un amigo que lo traicionaste? Con un amigo que le fallaste, que en el último momento que tú realmente él te ocupaba, tú no estuviste ahí, traicionaste su confianza a tu amiga. ¿Te has sentido culpable con tu novio, con tu novia, por algo que tú sabías que no tenías que hacer o por algo que tú piensas que deberías de hacer? ¿Te has sentido culpable con la familia, con tu papá, con tu esposo, con tu esposa? Tal vez te has sentido culpable alguna vez en la iglesia. ¿Has sentido algún resentimiento de culpa por algo que tú sabías que no deberías de haber dicho, haber hecho o haber sucedido? Hermanos, la culpa es una debilidad tan común que muchos de nosotros la padecemos en mayor manera y otros en menor manera. Pero la culpa realmente es una debilidad que tenemos los seres humanos. Unos se sienten culpables muchísimo de muchas cosas. Otros a lo mejor nos sentimos poquito culpables de algo que hicimos. Pero realmente ese es un sentimiento, hermano, que nosotros tenemos como una debilidad. La culpa, hermano, es una emoción. Escucha esto que te voy a decir. Es una emoción alimentada por el recuerdo de algo que tú hiciste o de algo que tú no hiciste o de un pensamiento. Hermanos, yo te voy a decir algo. Esto que yo te dije que es una emoción alimentada por un recuerdo de algo que tú hiciste o algo que tú no hiciste, nos lleva a tener culpabilidad. Hermano, yo he duré muchos años sintiéndome culpable porque mis hijas estuvieran solas. Créeme que durante los años que yo estuve en prisión, hermano, yo me sentía tan culpable de saber que mis hijas estaban creciendo solas, de saber que mis hijas estaban nomás con su mamá, de saber que papá estaba detenido en una prisión por andar de narcotraficante. Hermano, yo sentí culpabilidad mucho tiempo y también sentía culpabilidad de pensar lo que yo no estaba haciendo con ellas. No las voy a ver crecer, no las voy a poder ver ir al high school, no las voy a poder ver tener el primer novio, porque yo dejé a mis hijas de 3, de 5 y de 8 años. Yo quiero estar ahí cuando mis hijas cumplan 15 años. Yo quiero estar con ellas y no podía. Y hermano, había un sentimiento de culpabilidad en mí. Y era un pensamiento que todo el tiempo estaba ahí. Y me estaba martirizando, hermano, porque te voy a decir algo. La culpa te roba la paz. Yo no tenía paz, hermano. Y podía leer la palabra de Dios. Y podía predicar. Y podía hacer muchas cosas ya en la prisión. Pero aún así me robaba la paz el sentimiento de culpa. Yo no sé a cuántos de ustedes, yo les dije, han hecho o se han sentido culpables por algo de lo que yo les hablé de su trabajo, en la escuela, con la familia, con los hijos, con el novio, con las cosas que han pasado con los amigos. Pero cuando tú sientes una culpabilidad por algo que tú hiciste o que tú dejaste de hacer, te roba la paz. Muchos no lo creen, hermano, pero a mí me pasa. Mejor mi esposa no se da cuenta, pero hay veces que discutimos, casi nunca discutimos, nomás 23 horas al día. Pero cuando discutimos, hermano, ella no se da cuenta, pero a mí me roba la paz. ¿Por qué? Porque me siento culpable. Digo, nomás le tenía que haber pegado una cachetada, le pegué 5. No se crean, hermanos, ay, el pastor golpea a la mujer, ¿no? Va a ser al revés. Pero cuando discutes, hermano, yo la verdad,
yo me queda en mí una falta de paz. Me siento y digo, como cuando le pegué al Santi, que no le tenía que haber pegado y me metí al baño, me sentía mal. Y estaba escuchando alabanzas y podía haber estado haciendo muchas cosas, pero en ese momento me robó la paz. Porque me sentía culpable por algo que yo no tenía que haber hecho. Y cuando hay una discusión con mi mujer, hermano, déjame decirte, a mí me roba la paz. El sentirte culpable, hermano, también te hace que vea los errores más grandes de lo que realmente son. Fíjate, hermano, y que te sientas despreciable. O sea, tú puedes decir, ¿qué tan grande pudo haber sido el problema? Le puse un zape al niño, apenas le pegué. Como para que yo hiciera ese escándalo de sentirme tan culpable, y cuando uno se siente tan culpable haces ver los errores enormes, más grandes de lo que realmente fue ese problema por el cual tú te sientes culpable. Eso nos hace sentirnos, nos hace sentir así, hermanos, cuando tenemos un sentimiento de culpa. La culpa trae grandes consecuencias. Hermano, una de las consecuencias más grandes que a mí me ha pasado cuando me he sentido culpable, aparte de sentirme que me roba la paz y de ver las cosas tan grandes, me da tristeza. Me hace aislarme. Me da soledad, y después de la soledad, hermano, empiezo a sentirme orgulloso. Es que se lo merecía. Y es que ¿por qué hace las cosas así? Eso te hace sentir un sentimiento de culpa. Empiezas a sentirte tan orgulloso que le pones y quieres ver que la otra persona es la que tiene la culpa cuando realmente tú eres. Y ese sentimiento de culpabilidad te hace que te defiendas. Y te hace que te pongas una muralla enfrente de ti, pero al mismo tiempo te aíslas tanto, hermano, que empiezas a sentirte una soledad. Cuando tú te has sentido culpable por algo que ha pasado con tus hijos, hermano, te roba la paz. Y es que yo debería haber sido mejor padre. Como yo te dije, es el recuerdo de una acción, de algo que tú hiciste o de algo que tú no hiciste. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Y si yo hubiera hecho esto? Pero no lo hiciste. Pero ¿y si yo, en vez de haber estado vendiendo drogas, yo hubiera sido, tenía una empresa, era un empresario, yo hubiera continuado en mi empresa, me hubiera quedado en Michoacán, no me hubiera ido a Estados Unidos, yo hubiera seguido creciendo económicamente y tuviera mis hijas y tuviera una familia por algo que no hice? Y muchas veces nos sentimos así con nuestros hijos. Si yo hubiera hecho esto, mis hijos no estuvieran así. Si yo hubiera hecho esto con mi esposa o con mi esposo, las cosas no estuvieran así. Y empieza a llegarte un sentimiento de culpa, de culpabilidad. Y te empieza a robar la paz. Y te empiezas a sentir solo. Y te empieza a dar tristeza. Hermano, Pedro sabía lo que era sentir ese sentimiento de culpa. Imagínate si cuando te peleas, o yo no sé cuánto les ha pasado, que estás en una reunión con amigos y de repente dices algo que no está bien dicho, que no es coherente, y tu esposa te voltea a ver con unos ojitos bien bonitos. ¿Cómo te sientes cuando te avientas los ojos de cuchillo así que dices, ay, la regué? Te sientes mal. Imagínate cuando Jesús voltea a ver a Pedro y le dice, Pedro, anduviste conmigo 3 años y medio. Decías que conmigo morías. Tú caminaste sobre el agua, Pedro. Tú viste el milagro maravilloso. Tú viste que yo resucité muertos. Di de comer a muchísima gente. Hice milagros. ¿Y ahora me estás negando? Imagínate el sentimiento de culpa que pudo haber sentido Pedro. Hermano, el hablar del sentimiento de culpa, hermano, que el que yo te estoy hablando del de hoy, no quiero que malinterpretes eso que te voy a decir. Porque entonces te va a decir, pastor, entonces no puedo sentir culpa por algo que yo hice mal. No, escucha lo que te voy a decir. Cuando uno comete realmente, hermano, un error o una situación que amerita tener culpa, es bueno, porque reconoces que lo que tú hiciste está mal. Pero no es de lo que yo te estoy hablando ahora, de ese sentimiento de culpa mal infundado, hermano, ese sentimiento de culpa que te hace que se te vaya la paz, que se te vaya, que tengas tristeza, que tengas soledad, que tengas amarguras,
que en el momento tú pienses y digas, si yo hubiera hecho esto, las cosas estuvieran diferentes. Y si yo hubiera escogido esta carrera, hubiera sido diferente. Y si yo hubiera estudiado, hubiera sido diferente. Y si yo le hubiera dicho a esta novia que sí, hubiera cedido a las cosas que tenía, yo ahorita tuviera una familia. O en su caso, ¿por qué accedí a tener esta relación sexual con este joven cuando no era momento y ahora te sientes con culpa? Ese es el tipo de culpa que yo te hablo el día de hoy. La culpa que sentía Pedro y que decía, ¿por qué negué a Jesús? ¿Por qué lo negué si yo lo conozco? Hermanos, muchas veces tu error o tu culpa, lo que hicimos, ya fue perdonada. A lo mejor la gente ya te perdonó por lo que tú hiciste. A lo mejor lo que tú cometiste ya fue perdonado. Pero hermano, muchos de nosotros seguimos sintiéndonos culpables. Pero, ¿cuánta gente no ha sentido un sentimiento de culpa cuando muere un ser querido? Y dices, yo tenía que estar ahí. Y si yo hubiera estado ahí, no hubiera pasado. Pero ¿por qué Dios permitió que muriera así sin yo estar ahí? Y te empiezas a sentir un sentimiento de culpa mal infundado. Porque Dios es soberano. Dios sabe los tiempos. Dios sabe dónde tú tienes que estar. Gente que ha muerto su padre, su madre, sus hijos y no han podido estar ahí. Y empiezan a tener un sentimiento de culpa cuando muchas veces tú te metiste en problemas, en situaciones y la gente ya te perdonó. Y todavía tú sigues sintiendo ese sentimiento de culpa, hermano. Y yo te voy a decir por qué esta tarde tú y yo nos sentimos en ocasiones con ese sentimiento de culpa y de culpabilidad cuando ya estaba fuera de tu alcance. Tú no das la vida. El único que da la vida y que la quita se llama Jesús. Tú no controlas la vida de tus hijos. Tú no controlas ni tu propia vida, no controlas tu situación, entonces ¿por qué nos sentimos culpables? Y muchas veces ya fuimos perdonados. Hay una parte en la Biblia, hermano, en una revelación que Jesús literalmente te la dio a Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, que es el libro de Apocalipsis, que habla de las cosas que van a suceder. Hermano, Jesús le dice a Juan, escribe. Y cuando Juan está escribiendo, en el capítulo 12, versículo 10, dice, entonces oí una gran voz del cielo, escucha esto, que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. O sea, quiere decir, hermano, que usted y yo nos sentimos culpables porque tenemos un acusador las 24 horas del día que nos quiere acusar con el Padre que lo que tú y yo hicimos estuvo mal. Usted tiene un acusador, usted tiene un enemigo que se llama Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda. Él quiere que usted se sienta fatal. Hay gente que se siente tan culpable que no se quiere ni levantar de la cama. Ya no quiere continuar ir a trabajar, aparte por flojo, pero muchas veces ya no quieres ir ni a trabajar. No te le quieres acercar a la esposa, no te le quieres acercar al esposo, a tus hijos, porque te sientes culpable y dices, no soy digno de estar con ellos. No soy digno de tenerlos como mis hijos. Ya no soy digno ni siquiera de darles dinero. No soy digno de ayudarles, ni de siquiera reprenderlos o castigarlos, porque yo tuve la culpa. Y esa es una mentira. Usted tiene un enemigo, un acusador que las 24 horas del día lo está a usted acusando. Por eso usted, hermano, muchas veces no puede sentir paz en su corazón, porque hay alguien que lo está acusando las 24 horas del día y usted se siente con un sentimiento de culpa diario. Si no me hubiera divorciado, mis hijos estarían bien. Y si yo no hubiera dejado ir a mi hijo para allá, estaría mejor. Y si yo me hubiera ido para este lado, fuera lo mejor. Y si yo no hubiera ido de viaje y no hubiera pasado esto, no hubiera sucedido nada. Así nos sentimos cuando hacemos cosas, cuando hay errores en nuestras vidas y pasan situaciones que usted no puede controlar. Porque el acusador está a las 24 horas del día atrás de usted.
Hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho. Hasta en las cosas de Dios muchas veces yo me he sentido culpable. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces digo, no he dado lo suficiente. Yo pudiera ayudar a más gente. A lo mejor ahorita usted sintió ese sentimiento de culpa cuando empezamos a recoger esa ofrenda para nuestro hermano Andrés. Yo debería haber dado más, pero no. ¿Y por qué no di? Si yo hubiera podido ahorita dar, mi corazón estuviera mejor. Hermano, muchas veces yo me he sentido así. Y te voy a decir algo, hermano. Muchas veces cuando digo, no leo lo suficiente, no oro lo suficiente. O sobre todo, hermano, cuando hay hermanos cerca de ti que están pasando un problema o están enfermos y yo no les hablo o yo no los visito, y no porque no los ame, hermano, porque no me acuerdo o porque se me va el avión o porque simplemente no me acordé y de repente sé por el hermano lo que pasó y me llega un sentimiento de culpabilidad, hermano, que digo, hijo, yo tenía que haber estado ahí. ¿Y qué empieza a hacer eso? Me roba la paz. Y ha sucedido aquí en la iglesia, que he estado a punto de predicar y por algo que sucede, llega a mi sentimiento de culpabilidad. Y digo, yo tenía que haber estado ahí, yo tenía que haber ido ahí, yo tenía que haber ido ayudado a esta persona, yo tenía que haber ido hablado de Cristo aquí, yo tenía que haber hecho esto, y empieza a ver a mí sentimiento de culpa, sentimiento de no de paz, sentimiento en un momento de aislarme y alejarme, porque el acusador eso quiere, que usted se sienta mal. Y desgraciadamente, aunque usted no lo crea, usa su propia familia para decirle, tú eres culpable. Y así estamos con el dedo acusador. Usted es culpable. Tu propia familia de la fe también. Que no eres el pastor, que no eres el hermano, que no eres el líder, que no eres esto para estarte usando porque tenemos un acusador. Y no porque las personas que usted son malas, no. Porque tú y yo tenemos que entender que tenemos una guerra espiritual que no es contra carne y sangre, hermano. Y él lo que él quiere es que usted se sienta mal. Y hermano, yo me he sentido muchas veces culpable. ¿Y sabe cuándo se va? Cuando cierro mis ojos y le digo, Señor, perdóname, Padre. Yo no sabía. Y si lo sabía, Señor, se me pasó. Señor, quita esto de mí. ¿Cuántas veces usted se ha sentido culpable por algo en la iglesia? Por no haber ayudado a un joven, por no haber estado al pendiente de otro joven, porque se cayó un niño, porque se cayeron dentro del templo, porque llegó el hermano y no te saludó y le volteaste la cara. O ya te llega un momento y dices, híjole, me porté mal con el hermano, y empiezas todo el día. Y hay mucha gente que tiene un sentimiento de culpa que no come. Bueno, a algunos les caería bien no comer. Pero bueno, a mí en lo personal se me va el apetito. Cuando yo me empiezo a sentir así, hermano, se me quita todas las ganas de comer. Pero ¿por qué lo hice, hombre? Pero yo no debería de haberlo hecho. Y ese sentimiento de culpa, hermano, ¿sabes qué pasa, hermano? Muchas veces nos tiene atados. Hay personas que tienen años con un sentimiento de culpa. Por no haber estado con papá, con mamá, con el esposo, con tus hijos, por haber engañado, por haber dicho una mentira, por haber hecho un fraude, por haber hecho tantas cosas que llega un momento donde tienes un sentimiento de culpabilidad, hermano, que pasan años y nos tienen atado, hermano, y todo el tiempo nos sentimos culpables. Y el enemigo es bien astuto. Él te va a recordar, hermano, yo a veces que veo, de la única manera que yo veo a mis hijas es a través del Facebook de su mamá. Mis hijas ya están grandes, muy bonitas por cierto, salieron a moi. Pero déjame decirte, yo las veo. ¿Y tú crees que Satanás no me susurra a mí en el oído y dice, por tu culpa, síguele por estar allá en la cárcel? Y mira todo lo que perdiste. ¿Y qué ha pasado con tus hijas que cumplieron 15 años? Y las que tienen novio. Y yo tan celoso que soy, y ay, Padre de la gloria, no puedo hacer nada. Y eres el culpable.
por haber hecho esto y por haberlas abandonado. Si no han venido es por tu culpa, pecador. Y así me empiezo a encoger. Pero luego llega a mi mente palabra de Dios que dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Entonces yo digo, entonces en el nombre de Jesús yo soy libre. Entonces si conocen la verdad los hará libre. Entonces ¿por qué voy a ser yo una persona atada a sentirme culpable si Dios ya me libertó? Cometí un error, pero no puedo estarme sintiendo culpable toda la vida. Usted cometió un error, no se puede sentir culpable toda la vida. Si algo ha pasado en su vida, deje de sentirse culpable toda la vida porque se está amargando. Se está llenando de odio en su corazón. Hay gente que es tan rencorosa y no me visitó. Y yo estuve enfermo. Y mi amor, tú no me visitaste cuando yo estaba enfermo y no vine. Mi amor, hace 40 años te pasó ese problema. Y tú todavía sigues, vas a ver, me la vas a pagar, viejita, dice el hermano Miguel. Y seguimos tan rencorosos, sintiéndonos culpables por algo que usted ya no puede controlar. Hermano, entonces si Dios, hermano, nos perdonó, ¿hasta cuándo, hermano, nosotros nos vamos a poder sentir perdonados? ¿Hasta cuándo? Hermano, yo te voy a decir algo. Yo muchas veces he pedido perdón y me sigo sintiendo con tristeza por la culpabilidad. Señor, perdóname, hice esto y me sigo sintiendo culpable. Señor, ayúdame y me sigo sintiendo culpable. Y hay veces que yo digo, Señor, ¿por qué? Y una vez me daba el Señor esta palabra en estos días y me decía, cuando tú no dejas que realmente el perdón de Dios llegue a tu corazón para que tú ya no te sientas culpable, tú no creces espiritualmente. Usted tiene que aceptar el perdón que Dios te dio. Ok, hermano, ya se equivocó. Hermano, ya la regó. No puede andar toda la vida sintiéndose culpable. Agarre ese perdón que Dios le dio, hermano. No viva amargado de sintiéndose culpable por algo que ya hizo. Usted no puede cambiar el pasado. Usted no puede predecir el futuro. Agárrese del Señor, hermano, cuando Él lo perdonó, porque te voy a decir algo. No vamos a crecer espiritualmente. Usted no va a crecer espiritualmente. Y aparte, hermano, cuando usted se sigue sintiendo culpable, hermano, que algo que me pegó con tubo de metal a mi cabeza, cuando yo me sentía culpable estos días por muchas cosas, dijo, entonces tú no vas a escuchar al Espíritu Santo cuando entiendas que Jesús pagó en la cruz por ti. Y Él dijo, consumado es. Ya no hay más que hacer por el pecado. Ya no hay que hacer más cosas, hermano, para conseguir el perdón del Señor. Ya lo hizo Jesús. Y cuando Jesús resucitó, lo primero que dijo a las mujeres que las encontró, vayan y díganle a sus hermanos y también a Pedro. Fíjate, Jesús se acordó de cómo Pedro se pudo haber sentido culpable como tú te puedes estar sintiendo ahorita y Jesús lo sabe. Vayan y díganle a Pedro que venga porque yo he resucitado. Y se encontró con el maestro y entendió que se había equivocado. Y el Señor le dijo, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo y te amo y te amo. Pues ahora, encárgate de mis ovejas, Pedro. Hermano, si no entendemos este perdón de la muerte de Jesús en la cruz, entonces, hermano, usted no va a entender la palabra de consumado es, que ya no hay más que hacer. Usted se va a seguir sintiendo culpable toda la vida. Hay gente que ha cometido accidentes brutales. Han atropellado a sus hijos, han matado gente. Pero usted no puede estar toda la vida sintiéndose culpable, porque no te vas a dar cuenta de algo. Cuando usted se siente culpable, daña a las personas que más ama a usted, que son a los que están alrededor de usted. Porque usted se sigue sintiendo culpable por algo que ya está fuera de su alcance. Agárrate de la cruz, agárrate de lo que hizo Jesucristo, agárrate de cuando Él levantó sus manos y dijo, consumado es. Y dile, Padre, me equivoqué. Si usted tiene que pedir perdón, pida perdón, pero pare de sentirse culpable.
Yo he estado orando por años. Yo no he visto a mis hijas desde el 2007. No las he visto. Y una vive en San Diego, y otra vive en Riverside, y otra están en la universidad en Santa Bárbara, por allá, la última. ¿Por qué no vienen? Son ciudadanas, la mayor es ciudadana, los otros son residentes. Dios tiene el tiempo. Pero yo no puedo seguir sintiéndome culpable toda mi vida. Hermanos, yo creo que en esta tarde tenemos que pedirle a Jesús, hermanos, que nos regrese el gozo, la paz, la alegría a nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor, hermano, que sea lo que hayamos hecho, hermano, que nos quite ese sentimiento de culpabilidad. Ya no puedes vivir, es que si yo hubiera estado con mi padre, si yo hubiera estado con mi mamá, si yo hubiera atendido mejor a mi mamá, si yo hubiera estado con mis hijas, si yo hubiera estado con mi hermano, si yo hubiera estado, yo no sé cuál sea tu problema, pero tú ya no puedes vivir así, joven. Ni tampoco, hermanos, no puedo estar viviendo con ese sentimiento de culpabilidad. Tenemos que pedirle a Dios hoy, iglesia, que le ayude a quitar ese sentimiento de culpabilidad. Y hermanos, yo te invito, la verdad de todo corazón, a que te agarres de la misericordia de Dios. Agárrate de la que hizo Jesús en la cruz. Agárrate de la libertad que dio Jesús y no te agarres del sentimiento de la culpabilidad para vivir. Tú tienes dos opciones. O te agarras de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que reprende las tempestades, el que llama las cosas que no son como si existieran, el que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el Alfa y la Omega. O te agarras de Él o te agarras del sentimiento de la culpabilidad. Y si tú te agarras del sentimiento de la culpabilidad, déjame decirte algo, hermano. Tarde o temprano vas a terminar solo. Tarde o temprano vas a voltear para atrás y vas a decir, todos estos años desperdiciados. Tenía a mi esposa, o tenía a mi esposo, o tenía a mis hijos, y tenía mi trabajo, y yo todo el tiempo me sentí culpable por algo que tú cometiste tal vez, o por algo que tú no cometiste. ¿Cuántas veces ha pasado que hay gente que tú no hiciste nada y te sigues sintiendo culpable? Para de sentirte culpable por algo que tú no hiciste. Y también si tú hiciste algo, pide perdón a la persona y pídele perdón a Dios. Y agárrate de la misericordia de Dios. Deja de estar viviendo con ese sentimiento de culpabilidad, porque entonces, hermano, te vas a amargar. Y lo que hizo Jesús en la cruz, que te vino a libertar, hermano, no le estamos agarrando esa libertad de Jesús. ¿Te imaginas el precio? Pedro, después de que fue llevado nuestro Señor Jesucristo al cielo, fue y se metió al aposento alto. Y empezaron a orar y a clamar. Y él fue el primero que se levantó. Varones hermanos. Y empieza a predicar el cobarde, el que se sentía con culpa, el que se sentía solo. Y Dios lo usó de una manera que tú lo puedes leer en las Escrituras. De cómo usó a Pedro, de cómo usó a tantísima gente que se ha sentido culpable. Señor, yo no soy digno de que yo entre a tu casa, le decía el siervo, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Una palabra de Jesús, hermano, es lo que va a necesitar para que tú seas libre de la culpabilidad. Deja de estar viviendo de la culpa de los pleitos con los hermanos, de sangre, de hermanos de la iglesia, de con tus hijos, de con el novio, con lo que tú hiciste. Si usted se siente culpable, hermano, entonces no va a crecer espiritualmente y no va a dejar que Dios le hable y le diga, hijo, mija, yo ya pagué por ti. Por ese pecado que hiciste, yo pagué en la cruz. Por ese sentimiento de culpa, yo pagué en la cruz. Entonces, si conoces la verdad y la verdad es Cristo, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libre. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor.